¿Qué más? Bien. Bien, profe, ya están, bueno, como habíamos acordado con respecto a la configuración del audio. Y bueno, y en el chat ya lo Sí, empezaron a saludar. sí, lo que yo te consulto es si a los fines de la asistencia hacemos registrar la asistencia en el chat. No, no hace falta. No hace falta porque este no es algo obligatorio, digamos. Es solo presentación y como va a quedar a modo informativo, sobre todo lo de la información de la cursada, que lo dejemos en el aula va a estar bien, digamos. No es algo que ellos tengan que tener obligatoriamente, digamos. Perfecto. Bien. Bueno, profe, em, lo voy a activar la grabación y ya lo dejo a usted, lo cambio como anfitrión, seguro le va a pedir que... Recording in progress. Bien, bueno, listo. Ya estamos conectados entonces. Bueno, en principio corresponde que los salude a todos y a todas, que les dé la bienvenida a esta cursada de la materia Derecho Constitucional. Eh, Vamos a marcar y vamos a anticipar que este encuentro está siendo grabado. Bien, es necesario, por razones de protocolo, hacerles saber a todos los asistentes que el encuentro, esta clase, está siendo videograbada y luego... Profe, profe, un segundo, se le cortó el audio, deme un segundo, ahí se lo reactivo. Bien. Bien, ahora estamos bien. Bueno, ahora sí. Bueno, decíamos entonces que esta clase está siendo videograbada y ustedes deben estar debidamente informados sobre ello porque es parte del protocolo que cabe aplicar en clases de presencialidad remota como esta que estamos llevando a cabo en este momento. Entonces, debidamente informados de esta situación, vamos a proceder a- primero a presentarme y luego a hablarles un poco de la estructura que le vamos a dar a la materia y em, a la dinámica que vamos a imprimirle a la materia. Con ese cometido entonces, bueno, me presento formalmente, mi nombre es Luis Ernesto Camada, soy docente encargado de este espacio curricular dentro de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, futura Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Jujuy. En este momento soy juez con función de juicio en fuero penal del Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Anteriormente me desempeñé como juez de menores de la provincia de Jujuy y antes como secretario del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy. Tengo 33 años de servicios en el Poder Judicial de esta provincia. Eh, Desde el punto de vista académico, soy abogado por la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Soy especialista en educación superior por la Universidad Católica de Cuyo, que es lo que me permite estar impartiendo clases en este nivel universitario. Soy especialista en Derecho Procesal Civil, especialista en Fundamentos de Derecho Penal y también especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia. Eh, Soy magíster en Derecho Privado Económico para abogados por la Universidad del Salvador y soy doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Salvador. Me va a acompañar en esta asignatura el doctor Felipe Escobar. El doctor Felipe Escobar se desempeña actualmente como secretario relator de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Jujuy y también es magíster por la Universidad del Salvador y magíster por la Universidad de La Plata. El doctor Escobar también es especialista en Derecho Civil. Esos son los títulos con los que cuenta el distinguido jefe de trabajos prácticos que me va a acompañar en el dictado de esta asignatura. Eh, Estos entonces son los rubros en los que estamos titulados y en este momento también dirijo la especialización en Derecho Penal que está dictando la Universidad Nacional de Jujuy a través de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas y Políticas. Eh, en este marco, entonces, debo decir que hace 25 años me desempeño como docente de la cátedra antes llamada Civil 1, hoy llamada Derecho Privado, parte general de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y también como docente de la materia sistemas de protección social de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy. Bien, hecha la presentación del caso, entonces ponemos ahora a consideración de ustedes lo que va a significar el desarrollo de esta materia, su estructura. Esta materia, como seguramente ya habrán accedido, calculo, tanto la programación de la materia como también al programa que tiene la materia, está articulada sobre 9 unidades. 9 unidades que van a tener una estructura que, desde el punto de vista de la filosofía con la que encaramos el derecho constitucional, nos va a tener posicionados sobre un ámbito específico dentro del derecho en general y luego, desde ya en el derecho constitucional en particular. Y tiene que ver con eh, que somos, lo declaramos, lo decimos y lo invocamos, nos declaramos ius naturalistas. Bien, esta cátedra va a partir de esa base. Nos posicionamos en la vereda de los ius naturalistas. Seguramente muchos de ustedes ya han transitado algunos contenidos en otras materias y ya conocen lo que significa ser un ius naturalista. Y desde ese punto de vista, es ahí donde debemos declarar nuestro posicionamiento para encuadrar el estudio de la materia. A ello le podemos y le debemos agregar algunos elementos como para que ustedes tengan en claro desde dónde estamos hablando. Desde ese punto de vista, señalo entonces que la materia, la asignatura va a ser encarada arrancando, partiendo de reconocer un fuerte contenido político e ideológico que tiene el derecho constitucional. Uno de los elementos más potentes que tiene el derecho constitucional es su raíz, su fuente política.
con esto también queremos dejar en claro a todos los alumnos que abandonamos cualquier pretensión de un derecho constitucional aséptico. Para nosotros entendemos el derecho constitucional como el derecho en general, pero particularmente el derecho constitucional, no es aséptico. El derecho constitucional está fuertemente impregnado de contenidos políticos e ideológicos desde su origen. Esto es absolutamente claro desde el momento que gran parte del derecho constitucional, no todo, pero gran parte del derecho constitucional está enancado, está afincado en la preocupación por la organización de los poderes políticos del Estado. Esto implica necesariamente asumir un posicionamiento político para el derecho constitucional. Entonces, va quedando claro cuál es la posición que va a adoptar esta cátedra en la materia. Asimismo, tenemos que tener en cuenta, y por qué hemos dicho esto del derecho natural como la impronta desde la que vamos a vislumbrar el derecho constitucional. Por esto. Seguramente ustedes ya han transitado lo que significa la consideración, entre otras cosas, de lo que se llamó la pirámide kelseniana, la pirámide de Kelsen. Ustedes, por favor, yo voy a tener a la vista el chat, así que, por favor, tengan en cuenta entonces que seguramente ustedes han estado transitando estas ideas, estas discusiones entre yus naturalistas y yus positivistas. Y seguramente habrán tenido en cuenta, como me lo confirman alguna alumna aquí, Romina me lo está confirmando, que ustedes ya han visto lo que significaba aquella pirámide kelseniana. La pirámide kelseniana que tenía en su cúspide una, una idea, una concepción muy clara de que debía estar todo el sistema jurídico, que para los positivistas el sistema jurídico es lo mismo que sistema normativo, puesto que no nos olvidemos que los positivistas son absolutamente tributarios de la norma escrita, por eso son positivistas. Decíamos, en la cúspide estaba la Constitución. El gran problema, digo, para los positivistas, es que por encima de la Constitución no había nada para los positivistas. Y ese fue el grave problema con el que se enfrentó exactamente, ahí me ponen supremacía de la Constitución. Ese fue el grave problema con el que se enfrentaron los positivistas cuando desde la otra vereda los naturalistas plantearon esta dificultad centrada en la pregunta ¿y de dónde viene la Constitución escrita? Porque de algún lado viene. Y aquellos que fueron siempre grandes reconocedores de la ley escrita, de la norma escrita como único concepto de derecho, se toparon con este grave inconveniente conceptual. ¿De dónde viene la Constitución escrita, aquella que tenemos en la cúspide del ordenamiento jurídico? Eh, y la respuesta no podía venir de la misma letra, ni de la ley ni de la Constitución, porque evidentemente debían reconocer una fuente todavía superior. Esa fuente superior, que básicamente era una fuente no escrita, era una fuente que estaba generada exactamente como lo vienen aportando, estaba generada en otros elementos, que esos elementos eran los que marcaban la necesidad de reconocer que había algo más que la mera letra escrita de la ley, o en este caso de la Constitución. Decíamos, siempre ubicados en la cúspide de la pirámide kelseniana. No nos olvidemos que Kelsen fue uno de los grandes positivistas de la historia del derecho mundial. Pero ahora bien, el problema era determinar de alguna forma
de dónde venía esa constitución escrita, y está bien, algunos compañeros ya han empezado a poner elementos como principios, razón. Sí, algo de esto hay, principios, vamos a agregar valores, exactamente, luego la pirámide cambia con para nosotros, cambia con digo para nosotros, para el Estado argentino, cambia con la aparición de algunos elementos como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y una vieja discusión que vamos a tratar en esta materia sobre dónde están sistemáticamente incorporados los tratados internacionales. Es más, vamos a tener también alguna posibilidad de ver la discusión que se generó con, con estas ubicaciones sistémicas de los tratados internacionales. Y ubicación sistémica que plantea, por ejemplo, si están por arriba de la Constitución, dentro de la Constitución, o si son simplemente equiparables a la Constitución. Discusión que vamos a tratar en su momento, desde luego, en la materia. Sí, ahí veo que hay alumnos que han levantado la mano. Yo no les puedo habilitar el audio, así que por favor, los que han levantado la mano, que generen la pregunta en el chat, así las vamos evacuando a medida que avanzamos en esta clase. Eh, Decíamos entonces que eh, nos tenemos que fijar en de dónde viene, cuál es la fuente primigenia de esa constitución escrita, y ya hemos avanzado con principios y valores, y algún compañero ha puesto allí lo de la razón, que eh, algo de eso hay. Vamos a ir desbrozando un poco el camino para que no se nos confundan las cosas. Em, los principios. Aquí le llamamos principios, que, ojo, no confundir con los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son elementos que se van a ir incorporando ya una vez determinada la estructura que va a tener un ordenamiento jurídico. Todavía no nos metemos ahí. Estamos antes, estamos mucho antes. Estamos pensando o repensando la fuente que van a tener los dispositivos, las normas que constituyen una constitución escrita. Entonces decíamos que los principios generan dificultad eh, o son problematizados recién por los ius naturalistas. ¿Por qué? Porque los principios no son algo que genere dificultad para los positivistas, en la medida en que los positivistas, como tienen como único norte para decir que es derecho la norma escrita, no se plantean este problema de qué serán los principios, qué serán los valores. En todo caso, los positivistas plantean inferir, desprender, interpretar los principios y los valores en razón de la ley escrita. Pero antes no, cosa que sí hacen los naturalistas. Los naturalistas plantean el problema antes de la ley escrita y dicen que son estos principios y valores los que van a dar a luz a la ley escrita. Bien, el tema de los principios por allí es medio confuso, pero lo podemos simplificar de una manera bastante clara. ¿Cómo? Em, Vamos a hacer esta pequeña comparación para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando cuando hablamos de principios. Primero y principal, lo que primero vemos y lo que primero ven los ius positivistas, dijimos, es la ley escrita. La ley escrita, que en términos generales se le llaman reglas. Bien, en términos generales. La ley, cuando digo ley escrita, digo ley en sentido absolutamente material, no ley en sentido formal, es decir, aquella emanada del Congreso siguiendo los pasos que le marca la Constitución para emitir una ley. No, hablo de la ley en sentido material. Y a esa ley en sentido material le llamaremos en general reglas. Reglas. Ahora bien, cuando dos reglas entran en conflicto y por lo tanto es necesario decidir cuál de estas reglas va
a prevalecer frente a la otra, una de ellas, la que prevalece, es la que queda vigente. La otra, la que no prevalece, la que es vencida en esta confrontación, pierde vigencia, muere por por alguno de los mecanismos que establece la misma ley, el mismo orden jurídico, que es, entre otras cosas, por ejemplo, una declaración de inconstitucionalidad, una declaración de inconvencionalidad. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando una regla legal se opone a una regla constitucional, naturalmente debe prevalecer la regla de orden superior, es decir, la constitucional, y no la regla legal. Por lo tanto, la regla legal es declarada inconstitucional y desde luego ya no se puede aplicar. Es decir, esa regla muere, fenece, se fulmina con la inconstitucionalidad. Lo mismo pasaría si una regla legal se enfrenta o conflictúa con una regla convencional y se puede declarar su inconvencionalidad, como lo veremos en la unidad correspondiente, se puede declarar su inconvencionalidad y por lo tanto esa regla legal muere, es fulminada frente a la regla convencional. ¿Por qué? Porque la regla convencional es jerárquicamente superior. Bien, reglas. Problema que se da con respecto a las reglas de la misma jerarquía. Cuando conflictúa una regla inferior con una regla superior, es sencillo, porque ustedes ya tienen la solución. ¿Cuál es la solución? Que debe prevalecer la regla superior frente a la regla inferior. Y la regla inferior pierde vigencia. Hasta ahí es fácil. El problema se da cuando aparentemente conflictúan, entran en controversia dos reglas. Cuando hablo de reglas, recuerden, estoy hablando de regla escrita, dos reglas que pertenecen o que tienen la misma jerarquía. Hablamos, por ejemplo, de reglas constitucionales, hablamos de reglas convencionales. Bien, ahí nos estamos metiendo ya en un problema porque la pregunta es, ¿puede una regla constitucional matar otra regla constitucional? ¿Puede una regla convencional matar otra regla convencional? eh, este problema a nivel reglas parece irresoluble. Es decir, pareciera que ya no podemos tener absolutamente ningún tipo de solución cuando el conflicto se da entre reglas, repito, escritas, de la misma jerarquía, constitucional, convencional o como fuere. Pero alguna respuesta hay que dar. No nos olvidemos que en el derecho argentino está prohibido el non-liquet. El non-liquet quiere decir aquella situación en que un juez advierte que no tiene respuesta para dar y cuando no tiene respuesta para dar se abstiene de resolver. Bien, eso en algún derecho es posible, pero en el derecho argentino no es posible. En el derecho argentino solamente cabe resolver por sí o por no, haciendo lugar o no haciendo lugar a la pretensión que se promueve. Entonces, eh, por ejemplo, acá está preguntando Federico si prevalece la que afecta el derecho colectivo sobre el individual. Es posible. Todo dependerá de las circunstancias particulares del caso, como suele decir habitualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otro de los compañeros dice cómo sucede con el derecho a trabajar, el derecho a circular, el derecho a manifestarse, discusión, sí, es verdad. Es decir, ven ustedes que ahí entran en discusión reglas de la misma jerarquía. Decíamos, si solamente nos atenemos a las reglas escritas, tenemos un grave problema porque es sumamente complejo interpretar cómo una regla constitucional puede matar a otra de la misma jerarquía o una convencional a otra de la misma jerarquía. Entonces, ¿cuál es la vía de escape para la interpretación adecuada de este tipo de conflictos? ¿Cuál es la vía de escape que nos permite encontrar una solución? Los principios. Es decir, acá vamos a lo que es los principios. Los principios
y vamos a utilizar la más sencilla de las definiciones que tienen entre los distintos autores que han escrito en materia de principios, decididamente autores naturalistas, desde luego, porque los positivistas no se plantean el problema, que es Robert Alexi. Robert Alexi es profesor alemán, aquí lo estoy mandando al chat. Robert Alexi es un profesor alemán que ha desarrollado en profundidad la llamada teoría de los principios, también en un texto que se llama Teoría de los Derechos Fundamentales, y el profesor Robert Alexi es un continuador, y yo diría que más que un continuador, incluso es un profundizador del naturalismo que supo pensar, que supo elaborar un neo-naturalista como el profesor Ronald Dworkin. Bien, Ronald Dworkin era un gran naturalista que se enfrentaba permanentemente a un enorme, un gran neo-Ius positivista como era Herbert Hart. Ambos para discutir y contestarse y responderse y polemizarse entre sí, escribían libros de 800, 900 páginas aproximadamente. Pero bien, cada uno desde luego desde su posición dentro de lo que es la filosofía del derecho. Pero Robert Alexi, decíamos, incluso va más allá que Ronald Dworkin, porque Robert Alexi prácticamente, palabra más, palabra menos, casi, casi como que dice que se puede prescindir absolutamente de la ley escrita. Obviamente, a esta altura del partido ya sabemos que eso es un exceso, prescindir totalmente de la ley escrita. Pero lo que podemos tomar de Robert Alexi, que es muy importante para lo que a nosotros nos interesa, es que el profesor Robert Alexi marca, determina que los principios son, y ahí viene la definición, mandatos de optimización. Esa es toda la definición que el profesor Robert Alexi da de los principios. Dice, los principios son mandatos de optimización. Y ahí ya nos es mucho más cómodo resolver el problema del conflicto, ya no de reglas, sino de principios. Cuando ya no estamos hablando de conflicto de reglas, sino de conflicto de principios, la cuestión se vuelve más fácil para resolver. Y explicamos por qué. Porque cuando existe un conflicto entre reglas, ya hemos visto que una prevalece y la otra no. E implica la derogación, implica la muerte de una de las reglas, la que no prevalece. En cambio, en materia de principios, no. En materia de principios, cuando lo que entra en conflicto son los principios, se puede seleccionar aquel que se estime que es de aplicación al caso frente a otro. Pero esta selección de un principio frente a otro no mata, no deroga, no fulmina, no hace perder vigencia al principio que no se aplica. Simplemente lo que se hace es seleccionar un principio para que sea este el que sea aplicable al caso que nos interesa, en tanto que el otro no ha sido seleccionado para resolver el caso, pero no implica una muerte, no implica una derogación y por lo tanto puede quedar vigente para sucesivas o futuras aplicaciones. Entonces, ahí tenemos la razón por la cual ya reconocemos que existen principios. Principios como normas no escritas, como ni siquiera podemos decir regla, porque cuando hablamos de reglas estamos hablando de algo escrito. Estamos diciendo normas no escritas y que Alexi ha definido como mandatos de optimización. ¿Y por qué mandatos de optimización? Porque dice Alexi que los principios nos deben impulsar a elegir la mejor respuesta posible para el caso concreto. Y acá también tenemos otra ganancia que proporciona el naturalismo y particularmente los principios dentro del naturalismo. Y es el siguiente.
o es la siguiente, digo la ganancia, que en el ámbito del derecho, ustedes que ya tienen algún recorrido hecho en la facultad, en la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, habrán advertido que muchas veces hay más de una respuesta para la misma pregunta. Por eso es que los abogados muchas veces pueden discutir y no ponerse de acuerdo nunca, y cada uno discutir con argumentos propios, argumentos válidos, argumentos relevantes, y sin embargo la solución no aparece. ¿Esto qué implica? Que haya la posibilidad, exista la posibilidad de que haya más de una respuesta para la misma pregunta dentro del derecho. Primero y principal, es lo que hace apasionante al derecho, es lo que hace que nos enamoremos de esta carrera, de esta profesión. La posibilidad de advertir que frente a una misma pregunta hay más de una respuesta es un concepto, una idea absolutamente desafiante para todos nosotros, a cualquier nivel, sea a nivel de grado, a nivel de posgrado, siempre va a ser un desafío. Bien, cuando sabemos que hay más de una respuesta para la misma pregunta, hay que empezar a separar la paja del trigo. ¿Por qué? Puede ser que haya más de una respuesta para la misma pregunta, pero que haya una respuesta buena o correcta y una respuesta incorrecta. Ahí es fácil elegir. Desechamos la respuesta incorrecta y abrazamos la respuesta correcta. Eso es sencillo. El problema no es ese. El problema todavía puede ser peor. Y es cuando más de una respuesta es correcta. Ahí tenemos un problema. Cuando tenemos una elección entre lo correcto y lo incorrecto, repito, el problema prácticamente se diluye, se disipa. El problema es cuando tenemos entre varias respuestas posibles, varias respuestas correctas. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta para el caso concreto? Y ahí recordemos, Alexi, principios, mandatos de optimización. Elegir lo mejor posible para el caso concreto, la mejor respuesta posible para el caso concreto. O, trasladado a nuestro ejemplo, la mejor respuesta de entre las respuestas correctas que tenemos a nuestra disposición. Ahí está el eje, el nudo de lo que Robert Alexi nos quiere decir cuando dice que los principios son mandatos de optimización. Principios, entonces, que se caracterizan por una cierta flexibilidad, una cierta adaptabilidad a las situaciones concretas de cada caso, además una suerte de convivencia con otros principios y donde además cada principio puede ser seleccionado para este caso sin necesidad alguna de perder vigencia en otros. No pasa nada, el principio está. Ahora, vamos a continuar con los valores, porque dijimos, principios y valores. Estos principios ya los tenemos identificados, ahora vamos a ver lo que son los valores. El valor nos hace ir al mundo de la axiología. ¿Qué implica ir al mundo de la axiología? Implica ir al mundo de los valores. La axiología es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar los valores. ¿Y por qué son tan importantes los valores? Porque los valores nos permiten ordenar las prioridades. Vamos a hacer una comparación que seguramente ya la hicieron en otra materia, pero que bien vale refrescar para que tengamos presente a qué nos referimos. En este caso, decimos que desde el punto de vista de la moral, por ejemplo, dice acá que se corta la transmisión.
Sí, en realidad la ética y la moral, vamos a hablar de moral, no tanto de ética, porque de ética ya vamos a marcar la diferencia para que quede claro también. Em, Se escucha entrecortado, me dice Jimena. Bien, bueno, vamos a continuar. Sí, puede ser. Y hay otros alumnos que dicen que se escucha bien. Bueno, vamos a continuar. De todas maneras, esta clase no se olviden que va a quedar video grabada, así que no hay problema. Así que vamos a avanzar. Me quedo tranqui, como dice Lorena. Decíamos, valores. Si elegimos el mundo de la moral, podemos decir que en el mundo de la moral, en la cúspide de los valores, que son valores morales, es o se encuentra el bien, lo bueno, la bondad. Cuando hablamos en términos morales, nos preguntamos si algo es bueno o es malo. Y lo que está en la cúspide de la moral es lo bueno. Ese es el valor más importante en el que la moral prende todas las velas. Lo bueno, la bondad. En cambio, si hablamos en el mundo del derecho, el valor más importante es la justicia, lo justo. Ese concepto, esa idea, ese valor es el que está en la cúspide de la escala axiológica, o sea, escala de valores, del derecho. En el derecho no hablamos de bueno o malo, en el derecho hablamos de justo o injusto. Eh, Aquí tenemos también otros valores que están en esa escala, pero que ocupan puestos secundarios o subordinados a la moral, perdón, al derecho, a lo justo. ¿Cuáles son? El orden, la seguridad. De hecho, se habla de seguridad jurídica como un valor. ¿Qué quiere decir seguridad jurídica? Que todas las personas que vivimos en una sociedad debemos estar mínimamente garantizadas de que algo va a ser como dice el derecho que es y que no nos estén cambiando las reglas de juego de manera permanente porque en ese caso habría inseguridad jurídica. Bien, la seguridad entonces jurídica es un valor, sí, pero no es un valor superior a la justicia. El orden dentro del derecho es un valor, sí, pero no es un valor superior a la justicia. Entonces, en derecho, el valor que ocupa la punta, la cúspide, el extremo superior de la escala axiológica es la justicia. Eh, Sí, justamente ese es uno de los puntos a favor que tienen, acá lo está planteando Matías, es uno de los puntos a favor que tienen los ius positivistas. Los positivistas dicen en la medida en que exista una norma escrita, habrá seguridad jurídica. Bien, perfecto. Ahora la siguiente pregunta es, además de seguridad jurídica, ¿habrá justicia? Voy a explicar esto para que no quede flotando en el aire sin mayor sentido. Seguramente muchos de ustedes, como futuros operadores del derecho, son ávidos lectores. Los abogados, los escribanos, nos gusta, nos interesa leer y leemos mucho. Y sobre todo leemos historia. Esto es una gimnasia a la que nos tenemos que acostumbrar. Los operadores del derecho somos grandes lectores, porque estamos obligados, nuestra profesión así nos lo demanda. Tenemos que ser grandes lectores.
se dirá después, lectores de sentencias, lectores de libros, lectores de artículos jurídicos, lectores, grandes lectores. Ustedes seguramente habrán tenido oportunidad de leer historia y dentro de la historia existe un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo respecto a lo que ha planteado Matías acá sobre la seguridad jurídica cuando se plasma en la ley. Eh, en una época muy oscura de la historia de la humanidad, particularmente lo que fue la Segunda Guerra Mundial, estuvo 1939-1945, estuvo precedida por la llegada de los nazis al poder en Alemania en 1933. Es decir, los alemanes llegaron 6 años antes y luego desataron en 1939 la Segunda Guerra Mundial. Bien, el partido llamado Nacional Socialista de los Trabajadores, que luego pasó a la historia como el partido nazi. Bien, ¿qué pasó con ellos? Ellos, que llegaron al poder por elecciones, eh, lograron emitir, porque tenían las mayorías necesarias, lograron emitir una serie de leyes que generaban, por supuesto, reglas, y utilizo la palabra reglas en el mismo sentido que lo utilicé hace un rato, es decir, sí, las leyes de sangre de Nuremberg, entre otras, donde, no, los juicios de Nuremberg son posteriores a la guerra, ¿eh? Los juicios de Nuremberg se desarrollaron de 1946 en adelante. Las leyes de Nuremberg fueron algunas de estas normas. Digamos, con toda la legitimidad que les dio el voto popular y las mayorías que alcanzaron en en el Parlamento alemán, lograron dictar una serie de normas, leyes. Esas leyes, que eran ley escrita y por lo tanto proporcionaban seguridad jurídica, fueron, sin embargo, decididamente una ideología, como lo dice Gabriel aquí. eh, ¿Qué es esto? El ejemplo, las leyes llamadas leyes de sangre de Nuremberg. ¿Por qué se llamaron leyes de sangre? Porque eran leyes que establecían que era delito si un judío contraía matrimonio con una mujer aria, de raza aria, o si un ario contraía matrimonio con una judía, exactamente, porque apuntaban a qué cosa, a la pureza racial. Eso era convertido en delito por una ley dictada por el Parlamento alemán y en ejercicio de las mayorías con las que contaba en ese momento el Partido Nacional Socialista. Bien, ¿era legal? Sí, sí. Pero ¿era justo? Dudo mucho. Eh, sí, acá está Matías planteando una cuestión respecto de dictámenes de funcionarios de la FIP. Sí, es verdad, este tema que se modifica de un funcionario a otro según criterio de los funcionarios. Entonces, sí, genera cierta inseguridad jurídica. Bien, volvamos al ejemplo. En el ejemplo, existe entonces una disposición legal dictada por las mayorías necesarias, sí. Siguiendo la legitimidad que le da la intervención del Parlamento, también, sí. Pero el problema era, ni más ni menos, que no eran leyes justas. Eran leyes, tenían un sentido de seguridad jurídica, pero eran absolutamente y manifiestamente injustas. Sin embargo, los tribunales de la Alemania nazi aplicaban esas leyes considerándolas legítimas, considerándolas válidas, y eran leyes injustas. Entonces, esto nos da la pauta. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos tribunales alemanes empezaron, porque era el derecho que existía incluso después de la guerra, muchos tribunales alemanes empezaron a separar lo que significa puntualmente una ley de un principio o del valor justicia. Así que como ven ustedes, es una situación muy,
muy compleja, pero lo que nos importa acá es que se puede distinguir una cosa de la otra, se puede distinguir la ley de su justicia. Y eso es lo que nosotros apuntamos cuando estamos hablando de valores. Por eso decíamos, estos principios y estos valores que están antes, ya vamos a ver dónde terminan alumbrando, terminan permitiendo que se dicte una norma constitucional y que esa norma constitucional encima tenga una jerarquía tan alta como aquella que le reconoció Kelsen desde su positivismo, diciendo está ahí en la cúspide de esa pirámide. Miren de importante entonces que son los principios y los valores. Ahora bien, decíamos, estos principios y esos valores que están precediendo a una constitución escrita, sin embargo, ya van conformando una constitución fundamental, todavía no escrita. La escrita viene después, pero ya hay una constitución fundamental. ¿En qué consiste esa constitución fundamental? En que la sociedad de que se trate, pongámosle aquellas provincias que se estaban confederando hacia 1853, luego de la batalla de Caseros, ya tenían ciertos entendimientos, ya tenían ciertos consensos construidos, por ejemplo, en la forma de gobierno. Ya sabían que querían un sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Ya lo sabían antes de que esté escrito en el artículo 1 de la Constitución de 1853, porque habían hecho estos consensos con anterioridad a la Convención Constituyente de Santa Fe. Esto ya a ustedes les marca la idea de que ese conjunto de principios y valores ya está flotando antes en el aire y es lo que después termina plasmándose en una norma escrita a la que llamaremos Constitución. Además, por eso es que el preámbulo hace mención al cumplimiento de los pactos preexistentes. ¿Qué eran esos pactos preexistentes? Eran ni más ni menos que los consensos que las provincias ya habían alcanzado entre sí en orden a poder luego plasmarlos en un texto unificado que fue la Constitución del 53. Pero hasta ese momento eran simplemente pactos, acuerdos, consensos celebrados entre dos provincias, más provincias, no todas, porque no todas estaban, no se olviden que todavía persistía hacia esa época la división entre unitarios y federales, que va a persistir incluso hasta cuando se produzca la guerra del Paraguay, hacia 1860. Por lo tanto, todavía falta un tramo de la historia, pero ya hay un entendimiento previo. Ese entendimiento, esos consensos, se construyeron en base a principios y valores compartidos. Esos principios y valores compartidos hacen a la identidad de un pueblo. Y esa identidad de un pueblo termina plasmándose en la Constitución Nacional. Por eso es que decimos, y desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva naturalista, que la norma constitucional como norma, sin embargo, obedece a una conjunción de principios y valores que es la que le da forma, la que le da verdadera estructura y la que permite decir que existe una norma de carácter superior. ¿Por qué? Porque todos ya nos hemos puesto de acuerdo. Y ahora vamos a esto de la moral y el derecho, que también está en la raíz de nuestra norma constitucional. Hay algunos autores que dicen que en realidad el derecho, si bien es cierto, para que haya derecho debe haber por lo menos dos sujetos, en cambio para que haya moral basta que haya uno solo,
porque la moral implica reglas que están hechas para mi autogobierno y creadas por mí mismo, por mi forma de ver la vida, de interpretar mi conducta y demás. El único juez de mi conducta en materia moral soy yo. En cambio, en derecho, al menos debe haber dos sujetos, porque si no hay dos sujetos, al menos no hay alteridad. Alteridad es contacto con el alter, con el otro, y por lo tanto derecho no hay. Eh, entonces, hay autores que dicen que en realidad el derecho es un mínimo moral común. ¿Qué implica que el derecho sea un mínimo moral común? ¿Por qué lo dicen? Para decir que en definitiva el derecho también tiene una raíz moral, por eso lo están diciendo. ¿Por qué dicen que el derecho es un mínimo moral común? Porque la- las respuestas jurídicas suelen darse después de que tenemos una respuesta moral. Voy a poner un ejemplo y seguramente todos ustedes van a encontrar algún tipo de respuesta. Las pueden mandar al chat si quieren, no hay ningún problema. La pregunta es, voy a preguntar en términos morales, morales, no jurídicos, morales. Voy a preguntar esto. ¿Está bien o está mal matar a otro? ¿Qué dirían ustedes? Bien, correcto. Bien, ganan por paliza aquellos que entienden que está mal y hay una minoría que habla del depende, depende de la situación particular. Bien, pero no se olviden que he preguntado en términos morales. En términos morales, la cuestión es si el mínimo común sería lo que formará la regla, exactamente. El, el El truco en esta pregunta es que yo he preguntado en términos morales, no he preguntado en términos jurídicos. En términos morales se puede dar una respuesta u otra, bien o mal, bueno o malo. En cambio, en términos jurídicos, ya tenemos que plantearnos el depende, pero en términos jurídicos, no en términos morales. Y explico por qué. Sí, acá ya están advirtiendo que lo moral eh, eh, implica un cierto compromiso de uno con uno mismo. ¿Bien? Es decir, que la moral implica una posición del sujeto consigo mismo. Bien, pero el depende ya implica una visualización jurídica del mismo asunto. Vamos a ver, por ejemplo, acá están planteando la legítima defensa o si está en juego mi integridad, pero en ese caso ya estamos hablando de legítima defensa. La legítima defensa no es un concepto moral, es un concepto jurídico. Así que me parece a mí más clara la posibilidad de distinguir una cosa de la otra. Entonces, en términos morales, tiene que ver con lo bueno y lo malo. Ahora, en términos jurídicos, ya podemos meter el depende. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque, como bien lo han dicho algunos compañeros acá, han planteado, ¿y qué pasa con la legítima defensa? Y que cuando yo soy el agredido, ¿y por qué debo soportar la agresión y demás? Entonces puedo defenderme tanto a mí como a otra persona en contra de una agresión ilegítima. Perfecto. Además, esto está en la ley, está permitido, está autorizado. Bien, jurídicamente. Ahora, yo pregunto esto. Es obligatorio, es forzoso, es indispensable, está obligado por la ley que yo deba ejercer legítima defensa. No, la legítima defensa es un derecho. Por lo tanto, yo puedo elegir no defenderme. ¿Está bien? Me dirán a mí, bueno, pero eso quiere decir que somos casi suicidas. Sí, es verdad.
pero por eso es un derecho. No estoy obligado a defenderme. No hay en ningún lado una ley que obligue a defenderme, a que yo me defienda. Es un derecho a ejercer la legítima defensa. Y como derecho, justamente, el derecho no es un deber, no es una obligación, es un derecho. ¿Yo puedo renunciar a ese derecho? Por supuesto que puedo. Bien. ¿Ven entonces? Sí, exactamente. Lo puedo o no ejercer en realidad. Entonces, ven ustedes cómo se plasma y con este ejemplo se va plasmando también la diferenciación entre lo moral y lo jurídico, pero que en algún punto se cruzan. Ese mínimo moral común, ¿cuál es el mínimo moral común? Que en general, casi por mayoría, todos los que asisten a esta clase han entendido que estaba mal matar. Está bien, hay algunos compañeros que han hablado del depende, pero en el depende ya estamos metiendo una valoración jurídica, no una valoración moral. Bien, eh, en realidad, la legítima defensa es una justificación de una conducta ilegítima. Para ponerlo en claro y para que no se genere no se genere discusión o duda, perdón. ¿Qué es esto? Se piensa equivocadamente que la legítima defensa es una autorización del legislador para responder a una agresión, incluso matando, incluso matando. Esta interpretación no es del todo acertada. ¿Por qué? Porque en rigor de verdad lo que pasa con la legítima defensa es que imaginemos que la legítima defensa involucró la muerte del agresor. ¿El homicidio existe? Por supuesto que existe. El que mata, aun cuando matare en legítima defensa, es un homicida. Lo que ha hecho el legislador es decir, no te voy a castigar. Pero no le está diciendo te autorizo a que mates. Le está diciendo, si decidís defenderte, entonces yo, y esto trae aparejado una muerte, yo legislador elijo no castigarte, pero sos un homicidio. El homicidio existe y se ha cometido. Lo que yo no hago es sancionarte. ¿Por qué? Porque entiendo que obraste justificadamente. Pero repito, te vas a tu casa siendo un homicida, aún así. Bien, esto para que quede claro dónde se ubica la legítima defensa. Pero sí, algo de la discusión derecho-moral se coló en el debate por el aborto, por la despenalización del aborto, que en realidad no es despenalización del aborto, sino que es eh, no se busca, de hecho el aborto sigue existiendo bajo determinadas circunstancias, sigue estando penado en el artículo 86 del Código Penal, sino de lo que se habla es de situaciones en que el aborto, que en realidad es IVE, interrupción voluntaria del embarazo, está autorizado por la ley, sin necesidad de mayores indagaciones, ¿bien? Sin necesidad de mayores preguntas a la mujer que solicita la aplicación de la IVE, que es una cuestión distinta. Y sí es cierto, como lo dice el compañero acá, que es ni más ni menos una discusión que, debiendo haber sido estrictamente jurídica, no dejó de tener componentes morales y hasta religiosos muy fuertes. Bien, eso es cierto. Y esto es un problema que se produce cuando, como pasa en el derecho constitucional, vienen mezcladas posiciones que entran en conflicto que no solamente son jurídicas, sino que básicamente, sobre todo en el ámbito del derecho constitucional, son políticas. Por eso es que vemos que el derecho constitucional está fuertemente impregnado por una visión política de las relaciones sociales. Bueno, la eutanasia todavía es una propuesta que no ha tenido acogida en el derecho argentino y que además de sus distintas variantes,
puesto que tenemos eutanasia autónoma, heterónoma, y además activa y omisiva, no ha tenido la debida discusión todavía en el derecho argentino, y para la ley argentina, cuando es una eutanasia heterónoma activa, es homicidio. Cuando es heterónoma omisiva, puede ser abandono de persona. Cuando es autónoma activa, se llama suicidio. ¿Mm? Entonces, como ven ustedes, en nuestro derecho todavía la cuestión no está resuelta, como sí pasa en otros estados, donde sí está dado esto. Bien, pero ¿qué vamos descubriendo a esta altura de nuestro encuentro? Estamos descubriendo ya que el derecho constitucional tiene una fuerte impronta de principios y valores que definen la identidad de una sociedad dada en un momento histórico determinado. Esa impronta de principios y valores es la que luego se termina reflejando en las normas, reglas, las llamaremos, constitucionales que están plasmadas en la Carta Magna. Eso es lo que puede permitirnos entender que Kelsen solamente había llegado a descubrir la mitad de la verdad. Todavía le faltaba descubrir, para eso vinieron los naturalistas, a mostrarle que esa norma constitucional de la cúspide de su pirámide tenía que tener otra fuente, porque no cae de los árboles. Es una fuente que obedece a estos principios y valores de los cuales estamos hablando. Y es así como podemos entonces también entender la fuerte repercusión política que sufre el derecho constitucional. El derecho constitucional entonces obedece a una discusión política que le da su verdadera impronta, su verdadero carácter. Y además, esta discusión, por ser política, también es una discusión ideológica. Dentro de lo que es el derecho constitucional, tenemos que distinguir dónde está parado el derecho constitucional dentro del abanico de las clasificaciones de derecho. El derecho constitucional está parado dentro del llamado derecho público, no del derecho privado, del derecho público. ¿Y por qué está parado el derecho constitucional en el ámbito del derecho público? Porque el sujeto primordial dentro del derecho constitucional es el Estado, el Estado. El Estado, pero no de cualquier manera. Y vamos a marcar alguna diferencia. Ustedes saben que dentro del derecho público, algunas de las ramas más notorias, más importantes dentro del derecho público es el derecho administrativo, es el derecho penal. Y en el derecho público en general el protagonismo lo tiene el Estado en una relación ya no de coordinación, sino en una relación de poder, de dominio y subordinación hacia otro sujeto. En el caso del derecho penal, el Estado tiene ese protagonismo porque es el que se encarga de hacer efectiva la vindicta pública, dicen los autores, es decir, la persecución del delincuente, del infractor a la ley penal, como ofensor de ciertos bienes jurídicos que le interesa a la sociedad preservar. ¿Y quién es el que tiene que tomar el mando de esta persecución? El Estado. Bien, derecho penal. En el derecho administrativo, el protagonista es el Estado, que se impone con su autoridad frente a un sujeto al que se le llama administrado, y que es el administrado el que debe relacionarse con el Estado, que le establece regulaciones, le establece limitaciones, le establece requisitos para determinadas conductas o actividades. Es lo que ustedes ven, por ejemplo, por decir algo, un ejemplo muy torpe, pero que grafica esto que estamos diciendo. Si ustedes quieren quitar un árbol de su vereda, deben solicitarle la autorización correspondiente a la municipalidad como poder administrador, porque si no, no pueden quitar el árbol.
De la misma manera, si quieren poner un puesto en el mercado, tienen que solicitarle autorización para que la municipalidad les permita, les extienda una concesión de ese espacio para que ustedes puedan allí establecer su puesto dentro del mercado. Esto es el poder administrador que se impone frente al sujeto administrado, fijándole reglas, requisitos para desarrollar tal o cual actividad o directamente prohibiéndolas también. Esto es dentro del derecho administrativo. Y dentro del derecho constitucional, ¿qué? Dentro del derecho constitucional, lo primero que tenemos que advertir es, bueno, más allá de reconocer su origen político, tenemos que advertir que el derecho constitucional se preocupa sobre todo y en gran medida de lo que significa la organización del poder. La organización del poder. ¿Qué poder? El poder estatal. Bien, y explicamos esto de una manera, por el momento, bastante sencilla para que luego podamos profundizarlo a lo largo de nuestras clases. Eh, de hecho, uno de los mayores, de los más importantes constitucionalistas que ha tenido este país, el profesor Germán Vidal Campos, ha organizado su clásica obra llamada Tratado Elemental de Derecho Constitucional. Lo ha organizado en tomos que uno se llama Derecho Constitucional del Poder, Derecho Constitucional del Poder, es decir, cómo se organiza el poder dentro de lo que marca la Constitución. Y acá vamos a esto que nos interesa remarcar. El poder estatal es uno solo. No hay tres poderes en el Estado como habitualmente nos han enseñado en aquellas viejas clases de la escuela secundaria, donde nos hablaban del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En realidad el poder es uno solo, el poder estatal es uno solo, solamente que ha sido fraccionado en básicamente tres departamentos de ese poder a los que identificamos clásicamente como legislativo, ejecutivo y judicial, pero no hacen más que fragmentar un único y solo poder, que es el poder del Estado. Ahora, esta fragmentación, este fraccionamiento del poder tiene una razón de ser también en una teoría política. Esa teoría política es la que comenzó a vislumbrarse a partir de la Carta de Derechos de 1215 de Inglaterra, donde los señores feudales impusieron al rey Juan sin tierra una serie de condiciones, limitaciones, para que éste pudiera ejercer su poder y donde también se preservaba los derechos de estos señores feudales frente al poder real, al poder del rey. Pero esto fue una semilla que no terminó de vislumbrarse, de generar alguna repercusión institucional importante, sino hasta el advenimiento de la Revolución Francesa en 1789 y particularmente con la Constitución de 1791, es decir, 2 años después de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el poder seguía estando concentrado en las manos de una sola persona, institución. Esa persona, institución, como ustedes seguramente ya lo saben, es o era el rey, el monarca absoluto. De hecho, una de las manifestaciones, de las expresiones más llamativas que tuvo en su oportunidad la monarquía absoluta fue aquella que pronunció Luis XIV, llamado el Rey Sol, que pasó a la historia como el Rey Sol, que exactamente, el Estado soy yo. ¿Mm? El Estado soy yo. Y cuando dice el Estado, dice todos, absolutamente todos los departamentos del Estado, soy yo. Eso es una manifestación muy, muy ostensible, muy clara de cuál era la idea de concentración de poder. Ahora bien, decíamos, en 1215 se advirtió la necesidad de fijarle límites al monarca.
Pero pasó mucho tiempo hasta 1789. En el mientras tanto, ¿qué pasó? En el mientras tanto, lo que ocurrió fue básicamente la enorme concentración de poder que generaba rechazo en aquellos que no participaban de ninguna manera en este reparto de competencias del Estado, de poder del Estado, pero sin embargo sufrían sus consecuencias. De hecho, uno de los grandes problemas que debió afrontar la explicación que mucho tiempo después se trató de dar sobre la Revolución Francesa fue esta: responder esta pregunta: ¿quién hizo la Revolución Francesa? ¿Quién fue el revolucionario francés? Si caemos en la trampa historiográfica oficial, tenderemos a eh, decir el pueblo, y no, en realidad no fue el pueblo, no fue el pueblo. El pueblo no aparecía, fue la burguesía, como lo ha anotado acá Alejandro, Tony. Por lo siguiente, hasta ese momento, el monarca absoluto, ya Luis XVI, eh, tendía a identificar a todo como una verdadera fuente de recursos. Recursos que naturalmente ustedes se darán cuenta que se agotan. Los recursos no son infinitos, los recursos son finitos y tienden a agotarse. Ahora bien, en esta vida dispendiosa, en esta vida ligera del monarca absoluto, eh, se hizo necesario recoger más recursos. ¿Y dónde buscarlos? Buscarlos entre los pares, es decir, entre los nobles, y no convenía porque participaban de los mismos intereses del monarca. Por lo tanto, no era cuestión de hacer enojar a los aristócratas, a los nobles. Eh, Buscarlos entre los pobres, los indigentes, y no, porque en definitiva no existe la... Ellos no tienen recursos. Los indigentes justamente se caracterizan por carecer de todo tipo de recursos. Entonces, ¿de dónde? Era necesario seleccionar una fuente de recursos de los únicos que todavía tenían monedas en el bolsillo, que era la burguesía. La burguesía que estaba compuesta en ese entonces por los pequeños propietarios de tierras, por los artesanos, por los comerciantes, por los profesionales. Estos todavía tenían recursos. Entonces, la monarquía absoluta, en aras de rellenar sus arcas y continuar con esa vida dispendiosa, fue por estos recursos. Y ahí es cuando se produjo la reacción de la burguesía exigiendo que no se toquen sus dineros, que no se toquen sus riquezas, las pocas que podían tener en ese momento ya. Y generó este malestar que terminó desembocando primero en la caída de la Bastilla entendida como un símbolo. La Bastilla era el lugar en donde se encarcelaban a los opositores. Entonces, que cayera la Bastilla era un símbolo de que se buscaba hacer caer el régimen opresivo en el que se encontraba Francia. Y de esa manera entonces pasamos a lo que significó el afianzamiento de la Revolución Francesa con la caída de Luis XVI. Hasta ese momento entonces eh, estuvo gobernando una monarquía absoluta que luego, curiosidades de la historia, de la política, lo que apareció como un movimiento. Lo que pasa es que la Revolución Americana, hay que tener en cuenta que tuvo la fortuna de estar con el Océano Atlántico de por medio. Entonces, la Revolución norteamericana, en realidad, hacia 1776, tuvo la ventaja que tenía la metrópolis bastante lejos. Y de hecho la metrópolis tuvo bastantes problemas para poder sofocar la Revolución norteamericana, al punto que
incluso los norteamericanos fueron ayudados por los enemigos letales de los ingleses, que eran los franceses, ni más ni menos. Por eso es que la Revolución Americana, decíamos, tuvo esta ventaja de haber estallado en las lejanías de la metrópoli, que no sabemos qué suerte hubiera tenido de haber sido otra la situación. Pero decíamos entonces que la Revolución Francesa se afirma, se afinca en esta mirada de la burguesía preocupada por ni más ni menos la situación de los pocos recursos que en ese momento tenía. Detalle a tener en cuenta, y decía paradoja, la Revolución Francesa, que había sido imaginada como una revolución destinada a hacer caer la monarquía absoluta, con el tiempo, en realidad muy pocos años después, termina dando a luz al imperio. ¿Y qué imperio? El imperio que creó uno de los generales que en su momento había peleado a favor de la revolución, Napoleón Bonaparte. Cosas del destino, cosas de la historia, y de esa manera exactamente, acá lo pone Tony Roldán, lo pone, es verdad, todos se devolvían favores unos y otros. Está claro que esta conspiración cruzada, donde los ingleses fogoneaban a quienes resistían a la revolución, donde los franceses fogoneaban a quienes pretendían independizarse de Inglaterra, era una devolución de favores, tranquilamente. Bien, para que vean ustedes que la política siempre tuvo su cola metida en todo esto. Ahora, que nos ayudó a entender esto, digo, que no fue una revolución del pueblo, sino que fue una revolución burguesa, fue Carlos Marx. Carlos Marx y su estudio, a partir de un estudio básicamente de gran contenido económico-político o de política económica, si lo quieren ver así, es el que permitió advertir que la Revolución Francesa no fue aquello que decían exactamente los libros de historia clásicos, sino que fue una verdadera revolución burguesa, hecha para y por la burguesía. Sí, el materialismo histórico, que es lo que termina instalándose como eje del pensamiento de 1848 en adelante, y donde después es tomado por Marx, tomado por Engels, teorizado por ambos, y luego llevado a la explicación en los textos que ellos producían para entender, permitirnos entender de qué se trató esa etapa de la historia. Bien, ahora, ¿eso qué produjo? Constituciones que eran de un gran contenido eh, innovador. Se me dirá, eran las épocas de las constituciones fundamentales, de las primeras constituciones, por lo tanto no tenían más remedio que ser innovadoras. Es cierto, esto es cierto, es así. Pero donde se empezaban a asentar algunos derechos que luego se fueron estructurando de una manera mucho más comprensible con el paso del tiempo, que son los que nosotros conocemos como derechos humanos, que en esa época obviamente tampoco se les llamaba derechos humanos, sino que eran derechos constitucionales. Y como algunos autores con el tiempo también estudiaron, dijeron derechos fundamentales. Desde luego, esta construcción que fue evolutiva en el sentido de que fue creciendo con el tiempo, fue afianzándose teóricamente, porque nada, y esto tengámoslo siempre en cuenta, el derecho no cae de los árboles, no es un fruto que cae de un árbol ya perfecto y terminado, sino que es en la consecuencia de toda una evolución. Es una evolución intelectual, es una evolución teórica, es una evolución ideológica y desde luego una evolución política. Decíamos, entonces, esta pretensión que tiene el derecho constitucional de afianzarse es a partir del reconocimiento de ciertos derechos en especial.
Derechos que con el tiempo ya sabemos que se llaman derechos humanos, pero en ese momento eran derechos de naturaleza constitucional. Por supuesto, recuerden, si vamos a tomar como base, por ejemplo, la interpretación de la historia que hace Oswald Spengler. Oswald Spengler hablaba de ese vaivén, de ese péndulo histórico en el que él decía, la historia no es lineal, tampoco es circular, la historia es pendular, una explicación de la historia. Digo, para aquellos que piensan que la historia también puede ser interpretada en términos científicos. Hay quien dice que la historia en realidad no obedece a los cánones científicos, no importa. A nosotros por lo menos nos sirve para poder entender en qué parte de este movimiento pendular podríamos estar. Decíamos, frente a la monarquía absoluta que había establecido el, la posibilidad de disponer de la vida y el patrimonio de las personas de manera absolutamente ilimitada, sin restricciones de ninguna naturaleza. Eh, Revolución Francesa de por medio, Constitución de 1791 de por medio, que luego va a ser modificada, pero básicamente de ahí se tomó la idea de que era necesario estructurar una normativa constitucional que le diera forma al Estado, eh, cuáles eran los derechos que había que proteger casi de manera inmediata. Todos aquellos derechos que estuvieron amenazados y agredidos durante la época de la monarquía absoluta. Derecho a la vida. Ya el Estado no iba a poder disponer exactamente derecho a la vida, derecho a la propiedad privada, derecho a la libertad ambulatoria, derecho a la libertad de pensamiento, es decir, a la libertad en sus distintas manifestaciones. Todos estos derechos fueron amenazados, agredidos durante la monarquía absoluta y ¿qué generó? Generó la necesidad de protegerlos de manera inmediata. ¿Para qué? Para que ya el Estado no pudiera a su capricho privarme de la vida, de la libertad, que me pudiera torturar o que me privara de mi propiedad. Bien, ahí está la base de lo que ustedes con el tiempo ya saben que se pasó a denominar como derechos humanos de primera generación, que eran aquellos que tenían como eje, como titular, ¿a quién? Al sujeto humano individualmente considerado. Esos derechos del sujeto humano individualmente considerado demandaban una protección inmediata, ya. ¿A través de qué? De normas jurídicas, constitución y otras disposiciones legales que vendrían mucho tiempo después, ¿eh? Mucho tiempo después. No nos olvidemos, por ejemplo, que una de las normas que velaron por la indemnidad del patrimonio, de la propiedad privada, desde el punto de vista civil, recién se le ocurrió a Napoleón cuando ya llegado al trono imperial, dijo hay que tener un código civil. Ese código civil pasó a la historia con el nombre de Código Civil Napoleón, el Código Napoleón. Eh, que dice la leyenda que Napoleón le encargó la redacción de este código a una serie de jurisconsultos franceses a los que cada tanto llamaba y les preguntaba sobre qué normas habían trabajado, qué normas habían redactado. Y frente a cada norma que le proponían para ser incorporada al código, él les sabía preguntar algo así como, ¿es bueno? ¿Es útil? Si la respuesta era sí a ambas preguntas, quedaba incorporado al texto del Código Civil. Si será verdad o no, no lo sabemos. Acá están preguntando una cuestión de orden práctico, si ya dije yo qué día tenemos clase y cuándo se habilitan las comisiones. En rigor de verdad, todavía no se me ha notificado cuáles son los días de clase que vamos a tener, ni tampoco las horas. Bien, eso calculo yo que será motivo de aviso dentro de los próximos días. Pero en este momento todavía no tengo o no cuento yo con esa información. Y vamos a ir también incorporando el material sucesivamente y paulatinamente al aula virtual para que ustedes lo tengan disponible para ir estudiando.
En cuanto a la bibliografía, está citada en el programa. Nosotros, de todas maneras, dentro de cada texto vamos a hacer una selección para que ustedes tengan disponible para poder ir estudiando. Los parciales, vamos a tratar que sean dos parciales. Están dos parciales. Ya saben que tienen una sola instancia de recuperación. Saben también que esos parciales con una sola instancia de recuperación se aprueban de 7 para arriba, están con más un trabajo integrador y su defensa, tienen la posibilidad de em, promocionar la materia. Ahora, no llegan al 7, van a poder regularizar la materia. Pero ese es el régimen que está planteado ya en la programación que tiene esta materia. Bien, en lo que hace al programa, sí lo vamos a subir al aula virtual, pero el aula virtual a mí se me ha habilitado el día de ayer recién, ¿bien? Por lo tanto, también vamos a ir subiendo también el material, el programa, para que ustedes cuenten con ello a su disposición. Pero, repito, no se les va a pedir nada que no se les indique, que no se les suministre. Por lo tanto, en ese sentido, quédense tranquilos que el contrato académico hace que seamos lo suficientemente responsables como para no exigirles aquello que no se les indica. ¿Bien? Así que todo el material, cuando sea subido y lo tengan a disposición, ya se les avisará desde luego inmediatamente. Pero por de pronto, por supuesto, pueden leer Vider Campos. Yo sugiero que si tienen acceso a Vider Campos, vayan, elijan el texto de Manual de la Constitución Reformada de Vidar Campos, porque el Tratado Elemental de Derecho Constitucional, que es la obra magna de Vidar Campos, luego con la reforma, él se vio obligado a reformular su obra y llamó a su obra Manual de la Constitución Reformada. ¿Bien? Y ahí, por supuesto, tiene todo el análisis de lo que fue la reforma del 94 en adelante y me parece mucho más provechoso. De todas maneras, otros textos también los vamos a ir subiendo de manera tal que ustedes tengan acceso a ese material. No solamente a Vider Campos, sino también a algunos otros autores que también vamos a sumar a la plataforma. Pero, digamos, material no les va a faltar, más bien que les va a sobrar. El tema es todo lo que van a tener que estudiar, que eso es otra cuestión. Y vamos a llevar adelante, dado que es cuatrimestral la materia, vamos a establecer las fechas y demás, y además los contenidos que van a tener los parciales. Sí, desde luego, Néstor Pedro Sagüez, recientemente fallecido, hará cosa de un par de meses, es uno de los constitucionalistas más importantes que hay dentro del país. No puede superar a Vidal Campos, que es el maestro de los maestros, pero Sagüez es un buen autor. Sapsay, si van a tomar Sapsay y por ahí tienen el código, perdón, el código, la constitución comentada dirigida por Sapsay, es muy interesante el libro y es muy actual, además está muy actualizado. En relación a Vidar Campos y el manual de la Constitución Reformada, en todos los textos que elijan, en todos los textos que elijan, cualquiera sea el autor, agarren el primer tomo, los primeros tomos, porque los primeros tomos son los que hablan de los contenidos políticos de la Constitución. Bien, además, acá me están preguntando si pueden asistir a clases hasta que se solucione el inconveniente. Sí, de asistir pueden asistir, desde luego, y siempre tengan en cuenta esto. Esto nos suele pasar en la cátedra donde estoy en la Facultad de Humanidades, que muchas veces los alumnos se inscriben en estas condiciones que menciona un compañero, y luego se genera el problema de que interpretan de que ya entonces tiene derecho a la regularidad. No, a la regularidad se tiene derecho si es que se cumplen los requisitos necesarios para acceder a ella, pero no por el solo hecho de estar en las clases.
sino que se deben cumplir también los requisitos formales. Si en el medio quedaron pendientes, por ejemplo, una materia correlativa, esa materia correlativa que no se ha aprobado, obviamente obstaculiza la regularidad también en esta materia. Eso ténganlo en cuenta para que no se confíen en el hecho de estoy yendo a clases, ya puedo o puedo rendir un parcial y ya puedo acceder a la regularidad. No, porque tienen todavía faltando el requisito previo que es la regularidad de la materia correlativa. Por eso no se confíen en eso y quiero que quede bien en claro esta exigencia para que luego no haya malos entendidos. Desde el punto de vista político, hay dos textos que son importantes, los vamos a citar también, los vamos a agregar, que es el Tratado de Derecho Constitucional de Horacio Rosati. Hay partes muy interesantes porque Rosati, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, que escribió este Tratado de Derecho Constitucional, ha hecho un análisis muy importante de la vinculación entre la ciencia política, el derecho político y el derecho constitucional, que es algo de lo que hemos comenzado a hablar en esta jornada. Bien. Hechos los anuncios parroquiales, entonces pasamos a tratar de definir entonces esto que decíamos acerca de la importancia de el sentido pendular de la historia y por qué está tan vinculado el derecho constitucional con el derecho político y particularmente con los antecedentes del gobierno o del estilo o de la forma de gobierno anterior a la Revolución Francesa, porque la Constitución y todas aquellas que vinieron después, porque la Constitución francesa no fue una, sino que se fueron sumando modificaciones importantes, fueron o constituyeron verdaderas respuestas al estado de cosas que existía durante la monarquía absoluta. Y decíamos, había que proteger lo primero. ¿Qué era lo primero? Vida, libertad y en integridad física, entre otros, patrimonio, entre otros bienes jurídicos. Era por eso que la Constitución se preocupa tanto por estos derechos que luego en la historia nos han marcado que pasaron a llamarse derechos humanos de primera generación. Bien, el, el sentido más importante, entonces, que podemos advertir en este origen constitucional es, por un lado, y recapitulando, es ni más ni menos que una manifestación de principios y valores consensuados con anterioridad a la escritura del texto constitucional. Es, además, fruto de una evolución política, una evolución no solo jurídica, sino esencialmente política e ideológica, que busca responder a ciertos desafíos que planteó la época anterior. Época anterior, que en este caso estamos hablando del origen de un constitucionalismo muy germinal allá luego de la Revolución Francesa y que luego se fue extendiendo a otros países del planeta. Noten ustedes algo que es muy importante para nosotros y particularmente para el constitucionalismo argentino, que una de las ideas que más claras tenían los revolucionarios, y cuando hablo de los revolucionarios de 1810, estoy hablando de los revolucionarios en serio, no estoy hablando de aquellos que buscaban gobernar en nombre de Fernando VII, ¿bien? Estoy hablando de aquellos que verdaderamente querían cortar con la metrópoli. Estoy hablando de Belgrano, estoy hablando de Monteagudo, estoy hablando de Mariano Moreno, estoy hablando de Castelli. Es decir, aquellos que en su momento tenían claro que la revolución se hacía para cortar el vínculo con la metrópoli española y no para gobernar en nombre de Fernando VII porque estaba cautivo en manos de Napoleón, que era una de las grandes excusas que se buscó para justificar la revolución en nuestro territorio en América. Era gobernar en nombre de quién, en nombre del pueblo o en nombre de Fernando VII. Exactamente, Castelli mostró una visión absolutamente naturalista en su mirada. Ahora, el problema, decía, es que desde muy temprano tuvieron claro que era necesario dictar una constitución.
Eso fue algo que tuvieron muy, muy esclarecidos los revolucionarios, digamos, los revolucionarios de verdad, de mayo de 1810. ¿Y por qué una constitución? Porque sabían que una constitución les iba a dar identidad e iba a permitir la organización del poder político, que era lo que se buscaba. Por eso es que estaban tan jugados a insistir con una constitución. Por eso es que hubo tantos intentos de armar constituciones. Desde 1813, con la convocatoria a una Asamblea General Constituyente que al final nunca pudo cumplir con su cometido, pasando por 1826 y los sucesivos ensayos que se buscaron de dictar constituciones. ¿Esto qué significaba? Significaba que había una generación de pensadores en nuestro territorio que tenían claro que un requisito esencial para lograr la identidad de estos pueblos era el dictado de una constitución. Con lo cual tenemos otro elemento que se suma a los que ya venimos señalando, que la constitución es signo de identidad tanto desde el punto de vista jurídico, político como cultural, porque el derecho es también un producto. Entonces, esta fue la gran apuesta, la gran jugada, la gran pretensión del dictado de una constitución. Fracasadas todas las intentonas hasta 1853. Miren todo el tiempo que hubo de pasar desde 1810 hasta que finalmente en Santa Fe logran sentarse en observancia de los pactos preexistentes y redactar un texto constitucional que encima, ni siquiera fue aprobado por uno de los distritos más importantes y más ricos que tenía el territorio, que era la provincia de Buenos Aires. O sea que fíjense ustedes con qué mala estrella nació la Constitución de 1853, que no fue hasta muchos años después, cuando se reincorpora la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, que se puede decir que efectivamente la Constitución tenía una impronta nacional, más allá de todas las condiciones, los condicionamientos que le impuso la provincia de Buenos Aires para retornar al seno de la Confederación Argentina. Ahí tenemos entonces la base de nuestra identidad política, jurídica y cultural. A ello debemos sumar, decíamos, que se concibió el poder en una forma de división tripartita. ¿Por qué? Porque aquello que ya se había aprendido de los autores franceses y suizos que habían inspirado la Revolución Francesa desde el punto de vista teórico, que en definitiva decían que el poder debía ser autocontrolado y autocontrolado a través de un sistema de contrapesos que le permitiera al poder ser vigilado, que no hubiera excesos, problema que sin embargo no se supo ver. Y esto en parte es achacable a don Juan Bautista Alberdi. Esta mirada quizás muy, muy enamorada del formato político de la Constitución norteamericana, que fue que se creó un sistema político dentro de la Constitución de división de poderes, pero con un poder hiperpresidencialista. Este poder hiperpresidencialista que quizás puede haber sido admitido con la idea o bajo la idea que un Estado como el nuestro, todavía en germen, todavía caótico, necesitaba de una conducción fuerte, personalista y con una cierta, si ustedes quieren, marca caudillista. Bien, ese hiperpresidencialismo tomado en gran parte del gobierno, de la forma de gobierno que había adoptado la Constitución norteamericana, que fue considerada por Alberdi una de las mejores, y por eso es que se encarga de, iba a decir plagiar, pero en realidad se encarga de copiar adecuadamente
quizás omitiendo ciertas particularidades que debió haber y considerado, como por ejemplo las diferencias culturales entre ellos y nosotros. Sin embargo, parecía ser la mejor salida. Ahora, ahora, ¿el problema cuál fue o en qué consiste? El problema fue en que ese hiperpresidencialismo terminó deformando en un exceso a favor del poder llamado poder ejecutivo, en realidad el departamento ejecutivo del poder. Esta situación, sin embargo, no la vemos en en algunos otros regímenes constitucionales de naturaleza parlamentaria. Aquel que le interese puede leer algunos textos de Raúl Zaffaroni, que él es desde siempre un antiguo, un viejo partidario de los sistemas parlamentaristas, al estilo inglés, al estilo español, al estilo italiano, en el que existen determinadas figuras que permiten una cierta estabilidad política con base en el Parlamento, y donde la figura del departamento ejecutivo está desempeñada por un primer ministro que es intercambiable. Es decir, tiene poder desde luego, forma parte del Ejecutivo, pero ese poder está permanentemente controlado o subordinado a la decisión y al control parlamentario. De esa manera, el Ejecutivo no desborda sus atribuciones de manera tal que termina convirtiéndose en un liderazgo que es más próximo a nuestros viejos caudillismos y que después terminan yendo en contra de la estabilidad del sistema. En cambio, en estos regímenes parlamentarios hay una cierta continuidad admitida, donde todo es fruto de negociación entre las diferentes fuerzas políticas y donde están obligados a negociar, y esto genera una convivencia política mucho más estable y cristalina. Bien, división de poderes, que para nosotros va a entrar en nuestra materia en lo que significa el estudio, el estudio de la parte orgánica de la Constitución, de la que seguramente vamos a comenzar a hablar ya en las clases que vienen. Así que bien, muy bien, chicos, hasta acá hemos llegado a una presentación de la materia en la que vamos a tener en cuenta también las repercusiones hacia el exterior, las afectaciones que traen a nuestra materia, al derecho constitucional argentino, fenómenos que vienen de la afuera, como la globalización, como el posmodernismo, que también terminan repercutiendo puertas adentro de nuestro sistema político y jurídico marcado por la Constitución. Es decir, no somos inmunes, no somos inmunes a lo que pasa en el mundo. Es imposible. Entonces, vamos a ver también cómo rebota eso hacia adentro de nuestra organización jurídico-política constitucional. Así que bueno, chicos, seguramente van a estar siendo notificados de los días y las horas en las que vamos a tener ya las clases regulares, y vamos a ir haciendo la selección del material para que ustedes cuenten con ello y podamos desarrollar de una manera más ordenada la materia. Recuerden, dos parciales, una instancia de recuperación. 7 o más les garantiza a ustedes la promoción con un trabajo final integrador que es defendido desde luego oralmente. Bien, de 7 para abajo vamos a la regularidad y luego se presentará en las mesas que correspondan para rendir. Por de pronto entonces, eso es lo que podemos decir. La Constitución Nacional comentada pueden elegir la de Sapsay, que es bastante completa, pueden elegir la de Angélica Gelli, que es más corta, que tiene nada más que 2 tomos, pero el problema es que, decíamos, es mucho más limitada. Bien, pueden hacerlo, por supuesto. Además, Angélica Gelli ha sacado una edición bastante nueva de la Constitución comentada. Por lo tanto, es más corta, pero quizás está más actualizada. Pero la de Sapsay es quizás la más extensa, la más grande, por supuesto tiene unos tomos inacabables, pero no es eso lo que nos preocupa, porque vamos a indicar puntualmente qué nos interesa de cada tema. Así que bueno, nos vemos. Muchísimas gracias por la atención y espero que continúen con el profesor Melano con toda suerte. Muchas gracias, buenas noches y nos estaremos viendo en la próxima clase. Chao, chicos.
Sí, ahí veo un profe, Javier Ochoa, que levantó la mano, pero no puedo habilitarle el micrófono desde acá. Así que si puede trasladar su pregunta al chat, estaría buenísimo. Recording stopped. Sí, vamos a tener un solo profe de trabajos prácticos.